Hola a todos, soy Marcos Luque, vuestro instructor en este curso de Twitter Ads y en primer lugar quería daros las gracias y la bienvenida al mismo. Antes de entrar en materia y ver cómo funciona Twitter Ads, querría resolver la duda que la mayoría de la gente está teniendo, que es ¿por qué voy a utilizar Twitter Ads si existe Facebook, existe AdWords, existe Bing, etcétera? Pues bien, en este vídeo lo que pretendo es que veáis los puntos fuertes de la misma, los beneficios que podéis encontrar y que ya decidáis vosotros si es apta para vosotros o no. Bien, tanto si estás interesado en promocionar tu negocio como si lo que quieres es ganar dinero promocionando el negocio de otros, es decir, gestionando campañas de otros, en mi opinión sí que es una herramienta muy válida. Vamos a ver algunos de los puntos fuertes, como os comentaba, y los comentamos. Vale, pues en primer lugar, uno de los puntos fuertes que está teniendo Twitter es el crecimiento brutal que está teniendo. ¿De acuerdo? Twitter actualmente tiene unos 300 millones de usuarios, por lo tanto hay 300 millones de personas a las que podemos hacer llegar nuestra publicidad, pero además ha incluido una nueva funcionalidad que es que permite realizar publicidad a gente que incluso no está logueada. Es decir, si ahora alguien entra en el timeline de alguien y no está logueado en Twitter, también le aparece publicidad. Esta funcionalidad es muy importante porque además Twitter ahora, ahora aparecen los resultados de búsqueda de Google. Es decir, si hacemos una búsqueda y hay un tweet relevante o una cuenta relevante de Twitter, Google la pone delante en los resultados de búsqueda. Por lo tanto, esto hace que gente que no esté bloqueada vea publicidad igualmente tuya. Vale, otro de los otros puntos fuertes que está teniendo Twitter, ¿vale? La plataforma social que más crece, como os comentaba. Otra, sobre todo si eres el... Bueno, realmente, tanto si eres el que gestionas tus campañas o eres quien gestiona las campañas de otro, este punto es muy interesante, ya que existen muy pocos especialistas, ¿vale? Muy poca gente conoce Twitter Ads y dentro de los que lo conocen, muy poca gente sabe exprimir Twitter Ads, sabe sacarle el jugo y toda la rentabilidad al mismo. Es decir, creo que con este curso y con el curso avanzado estás, tienes una oportunidad delante de ser tú uno de ellos. Vale, otro punto a favor, que es la base de Twitter, que es que Twitter tiene información en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ocurre cualquier cosa relacionada con nuestro negocio, sabemos que va a haber gente interesada comentando algo sobre la misma. Os pongo un ejemplo muy fácil. Imaginaros que yo tengo una tienda de pádel y se está jugando ahora mismo el World Padel Tour, ¿vale? Como la Champions League del pádel. Pues seguramente tendré gente que puede ser potencial cliente mío hablando sobre el mismo. Pues es un medio perfecto para llegar a ellos. ¿De acuerdo? Otro punto a favor es la novedad. Es decir, esto, como os decía, Twitter es muy poco conocido aún. Por lo tanto, esto tiene dos partes buenas. Una, que como anunciante eres de los pocos que lo vas a conocer, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tu competidor seguramente no está trabajando Twitter Ads y les puede estar ganando cuota de mercado. Y la otra es que los usuarios no se sienten tan agredidos como ocurre con otras plataformas. Es decir, en Google y en Facebook, por ejemplo, tú entras en Amazon y cuando vas por cualquier página de Google te persigue la publicidad. Es decir, y los usuarios ya ni siquiera la ven. En Twitter de momento no está pasando eso. ¿Por qué? Porque como hay muy poca gente que se publicite y lo hacen de una forma muy discreta, permite que la gente interactúe más con los clics y la tasa de clics sea mayor. ¿Vale? Lo cual es muy buena noticia. Por otra parte, el tipo de segmentación que ofrece Twitter. Es cierto que Twitter sigue estando en pañales y le queda mucho por crecer y que existe AdWords, existe Facebook Ads que le llevan años de ventaja, ¿vale? Tanto literalmente como en funcionalidades. No obstante, Twitter ha sabido diferenciarse mucho y sí que permite que sea un complemento perfecto a Twitter, y a AdWords y a Facebook, perdón. Vale, ¿por qué digo eso? Pues, por ejemplo, en función de la plataforma que utilicemos, al usuario lo podemos atacar de una forma u otra. Os pongo ejemplos exactos. En AdWords, por ejemplo, podemos atacar al usuario basándonos en lo que busca en el buscador o en las páginas que visita. ¿De acuerdo? Un ejemplo muy rápido. Comprar impresora amarilla.
¿vale? Si alguien busca eso y ve nuestro anuncio de vendemos impresoras, pues lógicamente estamos llegando a él, ¿vale? Otra plataforma como es Facebook, ¿vale? Facebook te permite llegar a ellos en función de los me gustas de qué le gusta, ¿vale? De qué le gusta, incluso ahora de los sentimientos. La típica frase que cuando ponéis un estado en Facebook de me siento triste, me siento motivado, me siento X, pues eso permite que podamos hacer publicidad basándonos en esos sentimientos también, ¿vale? Y ahora aparece la tercera pata, que es Twitter, ¿vale? Twitter lo que ha sabido hacer muy bien es que te permite llegar a los usuarios basándose en quién sigue. Es decir, si un usuario sigue tiendas, sigo con el ejemplo de antes de pádel, de tener una tienda de pádel, si sigue a jugadores de pádel, si sigue tiendas de pádel, si sigue torneos de pádel, etcétera, podemos atacarlo porque seguramente es un potencial comprador nuestro, ¿vale? También permite otro tipo de segmentación que es el de hashtags. Os pongo un ejemplo con este curso, por ejemplo. Yo, por ejemplo, con este curso de Twitter Ads pretendo llegar a gente interesada en emprendedurismo, interesada en startups, en directores de marketing, etcétera. Por lo tanto, seguramente mi público, cuando escriba en Twitter, pondrá hashtags del estilo almohadilla marketing, almohadilla SEO, almohadilla startup, etcétera. Por lo tanto, puedo atacar, sé dónde están, sé cómo escriben y puedo decirle a Twitter, únicamente quiero que aparezcan mis anuncios a las personas que escriben sobre esto, ¿vale? Lo cual me parece muy, muy interesante. Tanto en Twitter como AdWords como Facebook, la clave es conocer a nuestro potencial comprador. Es decir, si sabemos qué le gusta, cómo se comporta online, a quién sigue, etcétera, conseguiremos llegar en todas las plataformas a él. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estoy demostrando aquí es que Twitter puede ser el complemento perfecto para generar una estrategia de publicidad online global. Es decir, si utilizamos AdWords, Facebook y Twitter, tenemos multitud de formas de llegar al usuario final, ¿vale? En función de lo que busca, en función de quién sigue, en función de sus gustos, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, os recomiendo que la tengáis muy en cuenta y yo incluso en campañas que gestiono campañas de todas las plataformas sociales, acabo optando por únicamente utilizar Twitter para este tipo de clientes o únicamente utilizar AdWords para este otro tipo de producto, ¿vale? O sea, la cuestión aquí es probarlos todos y a veces será más rentable una y a veces será más rentable otra, ¿de acuerdo? Por último ya, recomendaros que si habéis empezado a utilizar ya Twitter Ads y ya controláis un poquito, paséis la lección de configuración de cuenta, ya que está más enfocada a gente que todavía no ha empezado Twitter Ads, o incluso si no ha empezado Twitter, y paséis directamente a las lecciones de cómo crear una campaña de followers, cómo crear una Twitter card, etcétera. ¿De acuerdo? Espero que disfrutéis el curso, que os sea rentable sobre todo, y estoy a vuestra disposición para cuando lo necesitéis. ¿De acuerdo? Un saludo y nos vemos en las próximas lecciones.